Hola, buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Bairi González, estoy con el pastor Rigoberto González el día de hoy y estamos muy contentos y bendecidos de poder estar en este lugar con ustedes compartiendo estos temas que no siempre se exponen, no siempre hablamos de eso. Entonces, realmente nos bendice leer sus comentarios, nos bendice ver sus saludos en los comentarios que han compartido el tema. Hemos sabido de personas que les ha ayudado los temas que se están hablando. Y el objetivo de Vidas Extraordinarias es que como hijos de Dios podamos tener una vida extraordinaria, porque no somos, a partir que nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, nuestra vida debe sufrir un cambio. Espiritualmente sufre un cambio, en nuestro ser sufre un cambio y nuestras acciones deben sufrir un cambio. Y eso se debe reflejar en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en nuestra vida diaria. Entonces, una vida extraordinaria es salirse de lo normal. Y esa es la invitación de este programa. Y bueno, resumiendo con todo lo que hemos visto, realmente hemos estado viendo unos temas muy interesantes. Hemos estado haciendo como un estudio profundo, le pusimos como a la serie el nombre, ¿verdad? Hemos tratado de ejemplificarlo como una cirugía al ser humano. ¿Y por qué este ejemplo tan visual? Es porque hasta que no se abre el ser humano no podemos saber qué hay adentro. Hasta que no abrimos a algún ser o alguna cosa no sabemos qué hay adentro. Y para poder nosotros entender cómo funcionamos, debemos de ver lo que hay adentro, de qué está compuesto nuestro ser. Y entendimos que somos seres que se componen de tres partes, y es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y que todo empezó con el tema de la muerte. A mí me da risa porque dijimos un tema y esto se ha desglosado de una manera impresionante. Y entendimos que en Cristo Jesús la muerte es diferente, no es lo mismo que aprendimos. Lo mismo para saber cómo cuidar el cuerpo, que somos responsables como hijos de Dios del templo que Él nos dio. También de nuestra alma, qué hacemos con ella, qué es lo que la aflige, qué es lo que tiene necesidad. Y de nuestro espíritu, qué cosas componen a nuestro espíritu, o cómo es que el Señor nos dio su espíritu, Cristo Jesús, para poder ser, que podamos recibir otros espíritus del Señor, y que está contento y está muy satisfecho de poder entregarnos esos regalos a nosotros. El último programa hablamos acerca de la mente y de que tenemos una mente consciente y que tenemos una mente subconsciente. Y cómo es de impresionante el trabajo de la mente subconsciente, que hace el trabajo tan bien que si aprendió mal, vamos a tener un mal resultado, y si aprendió bien, vamos a tener un buen resultado. Y cómo nosotros podemos entonces influir o ser más intencionales. Y es una palabra que se ha vuelto muy de moda porque yo la he escuchado en muchas charlas, pero es de verdad, tener la intención de modificar nuestro comportamiento, de que nuestra vida sea modificada para acercarnos al Señor, para tener una vida extraordinaria. Así que si tú has sido cristiano por muchos años, esperamos en el Señor, oramos para que estos temas sean de bendición para ti, que tú puedas renovar tus fuerzas para buscar al Señor, y que digas: lo que yo había aprendido del cristianismo no se queda solo ahí en los 40 años o los 20 años o los 5 años que he aprendido de ser cristiano, sino que en el Señor hay mucho más. Esta vida es muy expectante, tiene muchas sorpresas cuando aprendemos del Señor y los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que bienvenido. Y pues, hablando de lo último, hoy tenemos un tema también bastante interesante. Sí. En la radio, la programación, pusimos la identidad del ser humano, porque esta es una parte muy importante que debemos de entender y saber. Bien, realmente cada vez que vamos a dar un tema como este, revisando mis notas, me quedo sorprendido. Pero más que mis notas, la palabra de Dios, que es debe ser el centro de nuestra enseñanza. Y acuérdense que habíamos, como decía Bairi, metimos a alguien al quirófano, a la sala de operaciones. Por fuera todos se miran sanos, pero cuando uno los abre por dentro, descubre que hay órganos no buenos, y la cantidad de órganos que hay. La última vez vimos cómo estaba compuesta la mente por dentro. Y ahora queremos hablar de un tema muy interesante dentro de todos, porque tengo que decir que el evangelio realmente es interesante. El verdadero
es interesante. Es motivante, es expectante, tiene todas las características para mantenerlo uno ocupado toda la vida, o sea, para no aburrirse. Así que si nos salimos y rompemos con el esquema de ritos y ceremonias solamente, entonces vamos nosotros a encontrar la verdadera esencia del Evangelio, el verdadero objetivo, que es una vida. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, para una vida, o sea, no para unas prácticas religiosas. Bien, lo que hemos venido haciendo es fácil entenderlo por los procedimientos que utiliza la ciencia médica, por casi todos conocidos. De alguna manera alguien ha pasado por ese camino. Cuando alguien está enfermo y no saben qué es, además de los exámenes de laboratorio que le practican, de la radiografía, las tomografías, las resonancias magnéticas que se realizan, cuando a uno pueden diagnosticar a ciencia cierta qué es lo que tiene, se le practica una esculcación. Esculcar es abrir a la persona y ver qué es lo que tiene por dentro y detectar lo que hay ahí. Y eso es lo que estamos nosotros viendo. ¿Por qué se hace esa esculcación? Porque a simple vista no se ve la diferencia entre un órgano bueno y uno malo. Y entonces por eso hay que abrir. Lo mismo ocurre con los humanos. Independiente de la raza, los tamaños, todos se ven iguales. Todos son de carne, de hueso, todos tienen sangre. Pero al esculcarlos, al abrirlos por dentro, se puede detectar algo interesante de lo que vamos a hablar en esta hora. Y se va a ver la diferencia que existe entre unos y otros, porque aunque todos se ven iguales, de carne y hueso, no todos somos iguales. No desde el punto de vista de Dios. Por eso le doy la bienvenida, acompáñanos en esta plática que vamos a tener en esta hora. Como tenemos que tomar de base la Biblia narra en el Evangelio de Mateo 13, del 24 al 28, hay una enseñanza que Jesús dio que hay que ponerle mucha atención. Dice, otra parábola, enseñanza, narración o comparación era lo que Jesús utilizaba de manera sencilla para que la gente entendiera la profundidad del mensaje. Dice, les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió el fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? Y él le dijo, el enemigo es el que ha hecho esto. Aquí se narra que aunque el mundo se tiene muchas divisiones, por ejemplo, las razas, los diferentes niveles sociales, económicos, intelectuales, de nacionalidades, geográficos y otros más, sin embargo, desde el punto de vista de Dios, solo hay una división. Para esto en la Biblia se habla de dos simientes, de dos semillas. Se habla del trigo y de la cizaña, que habla la enseñanza hasta que da esto, que leímos ahora. Esto desde el punto de vista de Dios, que es la realidad. O sea, la realidad de Dios es la verdadera realidad. Todo lo demás es falso, son hologramas, son mentiras. Esas clases sociales no es cierto, esas divisiones no existen. Las clases económicas tampoco no existen, las intelectuales tampoco no existen. Pero el humano se ha complicado la vida poniendo tantas diferencias, pero delante de Dios solo hay dos seres que existen en este planeta. El trigo y la cizaña. Acordémonos que a través de las parábolas el Señor, según los estudiosos de la Biblia, dejó las enseñanzas más profundas que quería dejarnos a los humanos. Como sus discípulos no entendieron la enseñanza que les acababa de dar del trigo y la cizaña, se acercaron a él y le dijeron, explícanos la parábola que acabas de decir. Y el Señor Jesús, que vino para eso, para revelar la verdad, les explicó diciendo, el campo donde se realizó la siembra es el mundo. El trigo son los hijos del reino o los hijos de Dios. Oiga esto, las cizañas son los hijos del malo o los hijos del diablo. Lo dice claramente Mateo 13:38. Y el campo, dice, es el mundo, la buena simiente son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno.
no es solo una figura, es una realidad. Porque esto solo es una remembranza de lo que Dios había dicho desde los inicios de la raza humana cuando le habló a la serpiente allá en el libro del Génesis, capítulo 3:15, que dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí está Dios hablando de las dos simientes que iban a haber. Así que las personas que habitan este planeta, señores, pertenecen solo a dos simientes. Una es la de Dios y la otra es la del diablo. Y aquí no hay mucho que hablar alrededor de esto. Es interesante porque entonces el comportamiento de las dos simientes es diferente dependiendo de la genética que tengan. El fruto que va a dar una es de una clase y el fruto que va a dar otra es de otra clase. Sencillo. Y para que ustedes vean que no era nada más una figura, sino es una realidad, el Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra hablando de los falsos profetas y engañadores que iban a aparecer, les advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado, y se lo hizo ver claro en Mateo capítulo 7, dice: también guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Y les dice: por sus frutos los conoceréis. Vea cómo está hablando él, que es una realidad. Las dos simientes. Estas dos simientes es algo tan cierto que Jesús lo abordó durante su ministerio con toda claridad. Los pudo identificar bien claramente y se los dijo a ellos. A los que eran de la simiente del diablo se los dijo. Juan 8:44 dice: vosotros de vuestro padre padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Está hablando de la alta dirigencia política sacerdotal que dirigía los destinos del pueblo judío en ese entonces. Los identificó tan claramente que no anduvo con rodeos. Se lo dijo a los dirigentes religiosos de su época. Lo dice el Evangelio de Mateo 12:33, lo vuelve a decir. Y Mateo 23:33. Mateo 12:33 dice: o haz el árbol bueno y su fruto bueno, o haz el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Y hablándole a ellos, dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar? Hablando de la simiente de la serpiente. Acuérdense, 3:15 se lo dijo. Ahí van a haber dos simientes, una de Dios y una del diablo. Y ahora les dijo: generación de víboras, o sea, generación de serpientes, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? En Mateo 23:33 se los dice más claramente: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Esto enseña una gran verdad, no solo la existencia de las dos simientes, que es una realidad. Estamos hablando al abrir a la persona. Por fuera todos tienen carne, hueso, músculos, sangre, pero al abrirlos por dentro, al abrirlos por dentro, hacer la esculcación, encontramos que no todos son iguales. Que no por tener carne, hueso, músculos, son iguales, sino por dentro, delante de la vista de Dios, hay dos simientes. Una es trigo y otra es cizaña. El trigo son los hijos de Dios y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, el destino que va a seguir cada una de las simientes es diferente. El destino de la cizaña es ser quemada. Eso lo dijo claramente el Señor. En el infierno. Óigame, esto es tremendo. Pero esta gente, la cizaña, nació para no creer en Cristo Jesús como Salvador. Porque la única forma de perderse en esta vida ahora es no creer en Cristo como Salvador. Si no se cree en Cristo como Salvador, se va a ir a quemar al infierno. Entonces, hay gente que nació en esta tierra y está habitando en esta tierra. Dentro de los 7.800 millones de personas que hay gente que nació para no creer en Cristo Jesús como Salvador, por ser simiente satánica. Porque aunque quieran, no pueden. Mire, lo dijo Juan 8:42-44. Estoy respaldándome con mucho texto bíblico porque esto sé que es muy fuerte, pero hay que decir lo que la Biblia dice. Jesús entonces les dijo:
a los fariseos que estaban hablando con él: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he venido. ¿Por qué no podéis reconocer las palabras que os hablo? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Y les contesta: porque vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. Fíjese que es tremendo eso, pero incluso dentro del círculo cerrado que el Señor Jesús escogió en la tierra, había uno que era la simiente del diablo. Y él se lo dijo claro. Era Judas. Él lo dijo claro. Fíjese que el Evangelio de Juan 6, 70, 71 lo dice. Jesús le respondió: ¿no os he escogido ya vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? El 6:71, el verso siguiente, explica: y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar. O sea, a nosotros nos engaña porque miramos todo por fuera, pero por dentro, al abrirlo, vamos a ver que no es lo mismo. Él contó de 1 hasta 11, dijo simiente de Dios, hasta el 11. No sé si el 11 fue Pedro, pero Pedro ahí está. Y el 12 dijo: no, este no es simiente de Dios, este es simiente del diablo. Yo quiero aquí interrumpir un poco porque es un tema bastante fuerte y polémico. Yo estoy segura que para muchas personas, o en la estructura de alguna manera tan tolerante que tenemos ahora, es bastante chocante o escuchar una declaración tan asertiva de ese modo. Y también es muy etéreo, iba a decir yo, pero muy lejano a veces el concepto acerca de, bueno, hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, y los tenemos como muy muy lejano de nosotros. Primero, yo quiero decir que gracias a Dios, si tú ya aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, es de darle gracias a Dios porque hemos sido escogidos desde antes para ser simiente del Señor. Eso sí, quiere decir que cada uno de nosotros, y si tú no lo has hecho o te has alejado, cada uno de nosotros tiene la decisión de de decir: yo voy a seguir a Dios, voy a seguir a Jesús, voy a aceptarlo o no lo voy a aceptar. O sea, tú tienes una decisión en tus manos bastante poderosa. Hay simiente, por eso le pusimos identidad del ser humano, porque hay dos clases nada más para Dios. Y estoy recapitulando lo que tú estás diciendo porque es algo muy denso tal vez de digerir, y alguien podrá ser que nunca escuchó esto. Para el Señor no hay diferencia excepto en esto: ¿quién es simiente de Dios? Que vino a la tierra y que tiene la oportunidad de decir: voy a aceptar este regalo de gracia. Tiene la oportunidad, la opción. Porque Él no va a obligar a nadie. Al final nosotros tenemos la decisión, porque va a respetar el libre albedrío que tenemos, la libertad de decisión que tenemos. Pero hay una simiente que no puede, de alguna manera, según lo que estamos platicando, no puede entender, no puede recibir esto, porque su ser por dentro no tiene la capacidad. Y por una parte me entristece y por una parte me asombra cuando yo solo puedo recordar cuando hablamos del espíritu y que nuestro espíritu humano es un depósito para el espíritu de Cristo, para los espíritus de Dios en nosotros, que son mucho más poderosos de lo que nosotros hubiéramos imaginado jamás en la vida. Y decir: estas personas no van a tener esa opción porque estos seres no pueden recibirlo. Pero no estamos condenando de: ay, es hijo del diablo, de una manera discriminativa, sino solo estamos diciendo: ellos no van a poder hacerlo porque su ser no lo permite. Oye, Bairi, nosotros no creamos las simientes. O sea, nosotros solo estamos identificando una enseñanza que Jesús dejó claramente y la Biblia lo enseña claramente. Nosotros, ni siquiera señalamos y condenamos a nadie, simplemente estamos diciendo: es una verdad, es que lo tremendo es que es una verdad existencial, o sea, no es figurativa, no es que te dijera yo, sino es una verdad concreta. O sea, en la tierra hay gente que es de una simiente diferente, así de fácil. Y eso no quiere decir que van a ser personas
con acciones precisamente malas, todas ellas, pero porque yo me sorprendo y digo, bueno, el Señor Jesús, que ya sabía quiénes le rodeaban, quien escogió a los que tenían que ser llamados, y en su círculo estaba esta simiente que no era para que le aceptara, para arrepentimiento. Así es. Y tampoco no lo vimos de alguna manera tratándolo mal ni nada, No. ni despreciándolo, sino que estuvo tan cercano que me impresiona, y aún así él no pudo. No pudo. ¿Sabes por qué no puede? Porque la simiente que no es de Dios, que no viene, la simiente de Dios es la que viene con la opción de escuchar el mensaje y decidirse por él. La simiente que no es de Dios no tiene esa opción. Pueden haber dos simientes, la de Dios, la del trigo y la cizaña, y se da el mensaje. La única que tiene opción de poder creerlo es la simiente del trigo. La cizaña va a escuchar y le va a pasar de largo. No va a poder recibirla. Y eso fue lo que pasó con Judas. Más de 3 años viendo buena palabra, viendo buenos milagros, viendo portentos, y no creyó. ¿Por qué no creyó? Porque no podía creer, o sea, pasó de largo. Y entonces al final manifestó su naturaleza. Jesús, como tenía bien claro eso, fíjate que en la oración intercesoria que hace en el Evangelio de Juan, él lo dice claramente. Cuando está hablando, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, hablando con el Padre, le dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé. Oiga, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y estaba hablando de Judas. Una versión dice, si se perdió, no, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo que había nacido perdido para perderse, dice claramente. Entonces, Judas pertenecía a la cizaña, a la simiente diabólica. Y a pesar de escuchar el mensaje perfecto, a pesar de ver la enseñanza con palabra y con poder, estando adentro del círculo, él miraba las 24 horas cómo vivía Jesús, no pudo percibirlo porque ellos no tienen esa opción. Ellos vienen para perderse. Fíjate que realmente los discípulos entendieron eso claramente, y cuando estaban buscando al que iba a sustituir el puesto que había dejado Judas, en el libro de los Hechos, capítulo 1, 25, dice, Señor, muéstranos cuál escoges para ocupar ese lugar, del cual se reveló Judas para irse al lugar que le correspondía. Él se fue al infierno totalmente. Así que por dentro hay gente que nació para no recibir de Dios. Fíjese que no pueden creer. Voy a insistir con el ejemplo. Pueden estar sentadas 2 personas de carne y hueso. Voy a decirlo más claramente. Tal vez el de la simiente cizaña o la simiente satánica es intelectual, es más listo, más inteligente, con más títulos universitarios, y el otro analfabeta, no sabe nada. Pero es de la simiente de Dios, trigo. Bien, se lanza el mensaje, el único que tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo, ese es de la simiente de Dios. El de la simiente del diablo no tiene esa opción. Él nació para ser quemado en el infierno. Y entonces el que es de Dios puede aceptarlo o rechazarlo. Él tiene esa opción, el otro no la tiene. Fíjate que vinieron especialmente los líderes eclesiásticos de la época de Jesús, que como lo atormentaban, lo acosaban, porque se creían con mucha autoridad, porque dirigían los destinos religiosos de todo el pueblo. En Juan capítulo 10, 24 viene y dice que lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo ha de estorbar nuestra alma? Le dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, si ya se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio además de lo que he dicho. Pero vosotros no creéis, le dijo claramente, porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Se lo he dicho van tantas veces. Ellos no podían creer eso. Y él se lo dijo claramente en ese lugar, porque dice, porque los que son de mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Fíjate que cuando estaba presentando Juan el Bautista el ministerio de Jesús, desde ahí
él lo dijo. Juan dijo, su aventador está en su mano y aventará su era, es sacudirla, y allegará su trigo al granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él está hablando de las dos simientes que había ahí. Y entonces eso lo tira la Biblia claramente. El planeta está habitado por dos simientes. Los que tienen opción de creer no deberían ir a parar al infierno. Ellos no nacieron para el infierno. Pero si no creen, van a ir a parar allá. Pero tienen la opción de creer. Por eso digo que los que han creído y los que me están escuchando que ya creyeron, deben sentirse altamente contentos con Dios. Pertenecen a la simiente de Dios y por eso pudieron creer. Yo lo he dicho siempre, nosotros creímos en Cristo por accidente. No fuimos a estudiar teología. No estudiamos las religiones del mundo, que son más de 1500. Y al final de haberlas estudiado, hubiéramos dicho, bueno, ya estudié todas y la que mejor me parece es esta, la cristiana, la de Jesús, la voy a aceptar. ¿Qué va? Nosotros venimos a parar aquí, ni cuenta nos dimos por qué estamos aquí. Pero ya estamos. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque el mensaje que nos lanzaron casó con nuestra genética. Y logramos entender y aceptamos a Cristo Jesús. Y mucha gente ni había leído la Biblia nunca. Y sin embargo, aceptó el mensaje. ¿Por qué lo pudo aceptar? Porque tenía la opción de aceptarlo. Entonces los que lo tienen en su corazón, lo que deben hacer es consagrarse a ese mensaje que les llegó y que aceptaron, porque son simientes de Dios. Los que no han aceptado y no van a aceptar, se van a ir al infierno. Y no me pregunten a mí por qué, cuando estén en el cielo les voy a contestar el resto de preguntas que les entran, pero el diablo logró meter una simiente de él dentro de los humanos. Y esa simiente, Dios no va a meter a un hijo del diablo al cielo. Él va a meter a los que son simiente de él. A mí me impresiona el regalo tan grande que a veces no dimensionamos que tenemos como opción. Si tú alguna vez te alejaste del Señor, pero le conociste, ver este regalo que el Señor tiene de querer acercarse a ti, que tú estés con Él, que entres al cielo con Él, que estemos juntos y que estemos aprendiendo de Él, descubriendo todos los regalos que tiene preparados para nosotros. Mi invitación es que te acerques. Si has sentido la presencia de Dios, y yo no sé si has sentido la presencia de Dios, podría decir alguien, y es ese quebranto en tu corazón, esa sensación de querer, no sé, uno se quebranta. Yo me acuerdo que estaba contando de chiquita que empecé a llorar en el colegio, estaba en preparatoria, era un colegio cristiano, y no me podían explicar, mis amigas me decían, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo no entendía por qué estaba llorando, hasta que al final ustedes y la maestra pues me explicaron que era la presencia de Dios. En mi caso fue así, pero en otras personas puede ser una experiencia diferente. Pero si tú no has tenido una experiencia con Dios, aún habiendo ido a una iglesia, si tú no has tenido esa experiencia, mi invitación es que tengas una vida extraordinaria y que te acerques al Señor. Y si eso quiere decir que tienes la opción de aceptarlo, que tienes la opción de decidir, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero conocerlo, y que tú lo experimentes por tu propia experiencia y no por lo que todo el mundo dice o lo que te dicen alrededor. Así pero es. Nuestra intención es que tú te despiertes y digas, yo quiero conocer ese Dios de que están hablando y saber si es cierto, hasta ese punto también. Entonces, y si tú eres un cristiano que está fervientemente orando, que está cerca de la presencia de Dios, que le gusta sentir la presencia de Dios, podrás confirmar que Dios es mucho más grande de lo que nosotros jamás hemos imaginado. Así es. Y orar por las personas que tienen la opción de poder decidir por Dios, por escoger al Señor. Así es. La simiente que no es de Dios no va a poder hacerlo. Sí. Lo que le decía Pablo a Timoteo, tú predica a tiempo y fuera de tiempo, porque en este momento no tenemos nosotros, no todos tenemos los ojos para poder ver quién es la simiente de Dios y quién no. Y no sabes quién pueda aceptar al Señor porque tú hablaste, porque tú compartiste un mensaje. Entonces, nuestra invitación es eso, que te muevas a acercarte al Señor. Toda esta información que hemos recibido es bastante densa. Tenemos que poner en práctica desde
las buenas prácticas de nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, y conocer y agradecer que hemos tenido la opción de decidir por el Señor. Yo sé que esto es un trago fuerte para la mayoría de cristianos, y el que no es cristiano menos todavía, pero por eso leí muchos textos bíblicos para que vieran que lo dice la Biblia claramente, no es elucubración de alguien, no, el mismo Señor Jesús lo dijo. Pero lo que debe hacer nosotros, esto es darnos alegría a todos aquellos que hemos creído, que recibimos el mensaje, que lo aceptamos. Debemos de consagrarnos, porque entonces tenemos la opción que mucha gente no tiene. Y tú que me estás escuchando, y si me estás escuchando, tengo la leve sospecha que por providencia divina eres simiente de Dios. Por eso te atrae esto. Lo que debes hacer es aprovechar la opción que tienes de aceptar a Cristo como Salvador, porque muchos no la van a tener. Fíjate que es tremendo. Dios no va a meter a ningún hijo del diablo al cielo, si no le va a hacer una rebelión en el cielo como le hizo el diablo. Dice, vosotros de vuestro hijos de vuestro padre diablo sois, y las obras que vuestro padre diablo queréis hacer. Y el diablo quiere hacer una rebelión en el cielo. Dios no va a meter a un hijo de la simiente satánica al cielo, le va a hacer una rebelión allá. Entonces, pero hay un lugar para el diablo, para sus ángeles y para la simiente de él, y es el lago de fuego y azufre. Pero si tú has creído, siéntete dichoso. Deberías de abrazarte, de besarte, de qué, pararte frente al espejo y hacerte cariño porque recibiste el mensaje. Y eso, y me llamó la atención porque el ser simiente de Dios no lo escoge uno. Dice claro la parábola, dice, el campo es el mundo. Oigan esto, la simiente, la semilla, el grano, era grano antes de que lo metieran al mundo, o sea, desde antes de venir al mundo. O sea, cuando se va a sembrar un campo de trigo, el grano es trigo ya, se siembra trigo, nace trigo, crece trigo, da frutos de trigo. En cambio, si siembra una cizaña, desde antes de entrar a la vida, al campo, al mundo, siembra la cizaña, nace cizaña, crece cizaña y da frutos de cizaña. Entonces dice, ¿por qué habrá tanto mal en el mundo? ¿Por qué cree usted? Porque hay un montón de hijos de la cizaña, de la simiente satánica, que están haciendo las obras de su padre el diablo. Y oíme esto, Bairi. Los hijos de Dios vienen con una puerta para recibir espíritus de Dios. Los hijos del diablo vienen con una puerta abierta para recibir espíritus del diablo. Y por eso tú miras que llega alguien. Yo me he preguntado muchas veces, antes me lo preguntaba, en mi ignorancia, ¿cómo es posible que alguien pedófilo venga y agarre a una niña de 7 años, la viola, la mata, la descuartiza y sigue igual? Y lo hace con otra y con otra y con otra. Y dice, pero ¿cómo es posible que tenga las entrañas para hacer eso? Bueno, yo porque soy simiente de Dios no entiendo eso, pero la simiente del diablo se goza con eso, si el diablo se goza con eso. Así de fácil. ¿Cómo es posible que alguien venga y le quite la vida a otro? Estaba viendo ahí alguien que, no miro noticias, pero casualmente pasé por ahí, que vinieron 2 en moto y le dispararon a la dueña de una cafetería porque no paga la extorsión. No les ha hecho ningún daño. O los que matan a los choferes de los buses, no les hace ningún daño, pero le quitan la vida. Y dice, ¿por qué habrá toda esa violencia en el mundo? Porque hay simiente satánica. Lo malo es que hay simiente de Dios haciéndolo también, los que están perdidos, lamentablemente. Pero ellos tienen la opción de reconciliarse, de aceptar a Cristo y de cambiar. Y de hecho hemos sabido testimonios de gente que ha sido, seguro que andaba con la compañía de simiente satánica y aprendió a hacer lo que hace la simiente satánica, pero como era simiente de Dios, le llegó el mensaje, lo aceptó y empezó a cambiar, empezó a dar frutos de trigo porque era simiente de Dios. En cambio, la simiente satánica no tiene esa opción. Así que démonos por dichosos nosotros de haber recibido el mensaje, porque teníamos esa opción. Sí, y
Y por eso el tema me gustaba mucho de identidad, la identidad del ser humano. Y si tú no estamos llamados a copiarle al mundo y no sabes, digamos, en este punto no sabes a quién estás copiando, sino que tú te identifiques como hijo de Dios. Y si es así, entonces que hagas las obras de tu Padre, ¿verdad? Así No es. las obras de copiarle a alguien que tal vez tú no sabes qué simiente sea. Así no, imagínate, dice, vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Eso es, como son hijos del diablo, quieren hacer las obras de su padre. Lo que no es lógico es que un hijo de Dios esté copiando a un hijo del diablo haciendo las obras del diablo. Por eso no debemos de copiar al mundo. Nosotros tenemos nuestra propia identidad, viene del cielo. Por eso es que debemos consagrarnos, hacer las obras de nuestro Padre. Y lo dijo Jesús: sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Pablo lo dijo en Efesios: sed imitadores de Dios como hijos amados. Si son hijos, tienen que imitar a su Padre. Porque aquellos, si lo hacen bien, la simiente satánica imita a su padre el diablo. Y tiene el mundo, quien tiene el mundo como está es la simiente satánica. Así de fácil. Y ahora que nos quedamos solo con los hermanos de Facebook, siempre me había preguntado, porque en la universidad me atacaban por eso. Me decían: ¿cómo es posible que Dios mandara a matar a un pueblo, mujeres, hombres, ancianos? Y ahí me decían: y niños. Son narraciones que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible? Me decía. Ese Dios no puede ser Dios, si Dios es amor. Y me sacaban un montón de argumentos, y yo en mis inicios me sentía confundido, decía: Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago, Señor? Pero como sabía que Dios, simiente de Dios, ¿va? Sabía que Dios siempre tiene la razón, le empezaba a preguntar: Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Está bien que mataras a esos hombres malvados que hacen cosas malas, que mataras a esas mujeres que acompañan a los hombres malvados, a esos ancianos que no educaron bien a los hijos y les enseñan a hacer cosas malvadas, pero los niñitos, ¿por qué? Y cuando me enseñó esto dije: o sea, mataban a todos porque los grandes eran depósitos de espíritus malignos, los jóvenes eran depósitos de espíritus malignos, y los niños también venían para eso. Entonces se justifica que Dios viniera y dijera: destruyan a todo, porque ellos solo mal van a traer. Y entonces entendí, dije: cómo quisiera regresar a los días de universidad y explicarles a mis compañeros que me arrinconaban con tantas preguntas que me hacían. Pero lo tremendo es que aún en el círculo cristiano no saben esto, ¿ya? Pero lo que tiene yo puedo decirlo, lo que tiene la simiente satánica es que no tiene receptor, no tiene antena receptora para las cosas de Dios. Es como un radio. Ahora no se mira mucho eso, pero ¿qué ejemplo podría ser? Tal vez yo me imagino en una lengua. Los que hablan español pueden entender este mensaje, pero quien habla otro lenguaje y no entiende nada de español no va a entender el mensaje para nada. Entonces puedes tener, o sea, ni porque quiera uno entender un idioma que jamás ha escuchado, puede entender lo que está queriendo decir, aunque uno tenga toda la intención de hacerlo. Sí, eso es muy entonces, claro. no puede entenderlo. Y entonces nuestro ser está con la simiente de Dios, puede recibir un mensaje que entiende, no por el lenguaje que se usa, sino por el impacto que hace en la vida de uno. Fíjate que hay algo muy, muy proverbial. Recuerdo que antes, en mi época de joven, por supuesto, había aquellos radios de baterías con su antenita, una antenita receptora. Bueno, ahí estaban. El radio que no tenía antena, mi estimada, de hecho el ambiente está lleno de muchas ondas sonoras, radiofónicas y televisivas y de todo, pero puede estar inundado, pero si no tiene antena no recibe la señal. Entonces yo puedo tipificar claramente que la simiente del diablo tiene todo, tiene cuerpo, tiene todo, tiene alma, tiene mente, todo tiene, solo que no tiene antena receptora para las cosas espirituales de Dios. Y se lanzan, y el mensaje y las obras y los milagros fíjate que el faraón de Egipto, ese sí que vio milagros. Y si yo hubiera estado ahí, digo yo, bueno, con los pocos milagros que hizo, yo me hubiera puesto de rodillas y hubiera dicho: mira, Moisés, me voy a tu bando con ese tu Dios. No, él se opuso, no pudo recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque era simiente no de Dios. Y no importa. Y el ejemplo máximo, sinceramente, puede que
los humanos no dan el mensaje completo, dan mal testimonio, pero el ejemplo máximo es Jesús. Jesús fue el apóstol perfecto, el maestro perfecto, el pastor perfecto, el evangelista perfecto, el profeta perfecto, poderoso en dichos y en hechos. Lo que decía se miraba. ¿Qué más podía hacer ahí? Y Judas no la agarró. 24 horas. Y no agarró Judas eso. Solo, la explicación es, no tenía antena receptora. Incluso dicen, lo que Pedro hizo fue terrible. Dice que hasta blasfemó y dijo, yo no conozco a ese hombre con tal de salvar su vida. Pero era simiente de Dios. Y Dios le mandó no a un apóstol, no a un profeta, no a un evangelista, no a un pastor, no le mandó a un maestro de teología, no, le mandó a un simple gallo. Y dijo al gallito, gallito, prepárate a tal hora, cuando escuches que Pedro me niega la tercera vez, tienes que cantar. Y el gallito, bueno, déjeme pensar eso. Se puso su tacuche, su smoking y se preparó. Y listo para recibir la unción del cielo, si ustedes quieren. Y supo contar. Dijo, lleva una. Lo negó 2 veces. Sabía matemáticas. Entonces, la tercera vez. Y la tercera vez preparó su galillo y dijo, ¿qué quiere que? Ni siquiera le habló ni en hebreo, ni arameo, ni latín, ni griego. Le habló. Y Pedro era simiente. Y entendió el mensaje del gallo. Y cayó a tierra. Y lloró y se arrepintió. Era simiente. Por eso escuchó el mensaje. Pero de ahí a los demás, bueno, los discípulos, los fariseos le dijeron, Señor, haznos un milagro. Y dice que una oportunidad solo dijo, a usted la única señal que le va a llegar es la de Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es la única que le va a llegar. Y dio la vuelta y se fue. ¿Para qué va a gastar milagros en ellos? ¿Para qué va a gastar mensajes en ellos? Bueno, él los conocía, porque era alguien. Entonces no voy a predicar porque usted no sabe si el que está a la par es de Satanás o es de Dios. Usted predique y predique y predique que el que es de Dios lo va a entender y va a aceptar. Y algunos no van a hacerlo la primera vez. O sea, muchos de los que me están escuchando, olvídate, les hablaban. Bueno, yo escuché un montón de mensajes, predicadores buenos, mi papá era cristiano y nos llevaba a la iglesia. Y no me convertí, sino hasta algún tiempo después. Bueno, mucho se hace caso, que escuchan y no se convierten, pero hay que evangelizarlos, que si son simiente de Dios van a creer. Aleluya. Sí, nuestro deber no es cansarnos ni darlos por perdidos, sino que es hablar del amor de Dios, reflejar el amor de Dios y expandir esta palabra que no sabemos hasta quién va a llegar. Se han escuchado muchos testimonios que de repente solo un niño escuchó la palabra de Dios y se convirtió al final en un predicador al que escuchó miles de personas y muchas almas entregaron al Señor su corazón. Entonces, nuestra invitación realmente, vamos a terminar ya, nuestra invitación es que tú te acerques al Señor, que tu vida sea extraordinaria y sabiendo esto te sientas agradecido. Si en tu ser, si en tu corazón está ese llamado, ese impacto, ese mensaje acerca de buscar a Dios, de aceptarlo. Y si te has alejado porque te decepcionaste o estás aburrido o crees que es una rutina o es un engaño, nuestra invitación es que te acerques a Dios. Si no quieres creer al ser humano, perfecto, no tenemos ningún problema, pero Dios es la respuesta, Dios tiene la verdad. Y lo más interesante es que Él viene, hace el tiempo, por así decirlo, se inclina su oído y nos contesta. Si tú eres simiente de Dios, te va a contestar, te va a escuchar y te va a contestar. Y no necesitamos una cita, ¿verdad?, para poder hablarle, sino solo extender nuestras manos y con nuestro corazón acercarnos a hablar con Él. Entonces, nuestra invitación es esta. Esperamos que el Señor te bendiga. Queremos saludar a todas las personas que nos escribieron de Zacapa, de Tijuana. Por los mensajes hemos estado saludando, por los comentarios. También nos saludaron de Brasil. Mandamos saludos hasta Brasil. Y queremos decirles que nos bendice saber de su sintonía, nos bendice saber de ustedes. Que el Señor los bendiga. Estamos leyendo comentarios, estamos leyendo preguntas y tratando de contestarlas. Así que si tienen preguntas, yo sé que estos temas son bastante difíciles de digerir y a veces hay que escucharlo más de una vez.
para es, poder digerir clave. poco a poco e ir avanzando poco a poco. No podemos poner tal vez todo en práctica de una vez, es bastante, pero empezar a hacer cambios y vamos a ver la mano del Señor en nuestras vidas. Así que para mí eso es todo. Amén. Dios los bendiga. Los bendiga. Yo voy a un saludo así a la simiente de Dios. Voy a saludarla. Que Dios la bendiga. Esa bendición va a llegar a ustedes. Recíbanla, que voy a decir para ustedes. Definitivamente. Todas las bendiciones que Dios da es para su simiente. Él no va a compartir nada. Bueno, si nosotros, siendo imperfectos, no vamos a desperdiciar, es como que invitáramos a comer a la mesa, a un buffet, y trajéramos a un perrito, ¿qué te dijera yo? No, sí lo vamos a alimentar, lo vamos a querer, pero a nivel que le corresponde. O que subiéramos a la mesa a un cerdito. No. Vamos a su lugar. Las bendiciones de Dios son para su simiente. Así que bendigo a la simiente de Dios, bendigo su alma, bendigo su espíritu, bendigo su mente, bendigo su cuerpo incluso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos en la próxima sintonía. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.